Buenas tardes, hermanos. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba viendo la multitud. Y dice la palabra de Dios que Él subió al monte, se sentó y abrió su boca enseñando. Entre el pueblo de Israel sabemos de que los rabíes, los maestros, impartían sus cátedras sentados. Y el pueblo alrededor escuchaba la enseñanza de aquellos maestros. De la misma manera, nosotros estamos frente y rodeando a la persona del Señor Jesucristo para escuchar y aprender de Él. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que lo que Él enseñaba eran los preceptos que iban a regir en el reino espiritual que Él vino a establecer. Esa enseñanza comprende 3 hermosos capítulos en el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, el 6 y el 7. Cuando terminó el Señor estas palabras, dice la Escritura que la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba con autoridad y no como los escribas. Así es nuestro Maestro, hermanos. De Él aprendemos todos y este día hemos tenido una jornada de aprendizaje y gracias al Señor por esa sabiduría de la mente de Dios para instruirnos a cada uno de nosotros. Hermanos, les invito a que abramos nuestra escritura busquemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a darle lectura a la palabra del Señor a partir del versículo 16 en adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra ahora y siempre. Hermanos, el pensamiento a compartir en estos momentos es el pecado en la vida del creyente. ¿Hay pecado en la vida del creyente, hermanos? Sí lo hay. Hermanos,
Si nosotros dijéramos que no tenemos pecado, la Escritura dice que nos engañamos a nosotros mismos. Hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, hermanos, la voluntad de Dios para con sus hijos es que no pequen. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta si hay pecado en la vida del creyente, hermanos, la palabra del Señor es categórica y nos da una respuesta clara y concisa en relación a esta pregunta. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, pero nosotros sabemos que es Dios hablándole a su pueblo, Dios hablándole a la iglesia, a nosotros. En el capítulo 6 y versículo 1 encontramos una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, hermanos, es de ninguna manera. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, de una vida de injusticia a una vida de justicia, de una vida de impiedad a una vida de piedad. Hemos escuchado que nos ha dado de su Espíritu Santo. El creyente genuino ha nacido de nuevo y es sometido a un proceso de santificación. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo viviremos aún en él? El Señor no se va a complacer de que nosotros querramos regresar a practicar lo que hacíamos cuando teníamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Ahora hemos recibido una nueva naturaleza, hemos escuchado. Oh, mis hermanos, qué maravilloso es al saber de las grandes bendiciones que Dios ha puesto en la vida de su pueblo. Dios puso en nosotros una nueva naturaleza, o sea, la vida del Señor Jesucristo en nosotros. La vida del Señor Jesucristo en nosotros. Esa vida, hermanos, está regida por el poder de la ley, una ley espiritual inscrita en nuestros corazones y por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Esto capacita al creyente, hermanos, para vencer y rechazar las inclinaciones de la vieja naturaleza. Sin embargo, a causa de que aún en nosotros está la vieja naturaleza, seguimos siendo vulnerables al pecado. Seguimos siendo vulnerables al pecado. Hermanos, cuando la primera pareja allá en el huerto desobedeció una ley que Dios les había dado con claridad, con la transgresión hemos escuchado y hemos aprendido que vino una sentencia. El tribunal de Dios, el juez justo de toda la tierra, dictaminó en contra de ellos. Y desde ese momento todas las facultades del hombre, hermanos, quedaron afectadas por el germen del pecado. El intelecto, la emoción, la voluntad,
Todas las facultades del ser humano quedaron afectadas por el germen del pecado. De tal manera, hermanos, que cuando descuidamos el andar en el Espíritu, cuando descuidamos el ser influenciados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, el creyente peca aún. Desatendemos la enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, encontramos en el capítulo 5 y versículos 16 y 17 algo tan claro, tan sencillo para que lo comprendamos y para que lo practiquemos. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Andar en el Espíritu, hermanos. De las dos naturalezas, la divina que ha sido puesta en nosotros y la naturaleza pasada, la naturaleza que aún estamos revestidos, esa naturaleza caída que heredamos de Adán. ¿Cuál de las dos naturalezas estamos alimentando más, hermanos? Porque la naturaleza que alimentemos más, esa va a estar más fortalecida. Estamos alimentando la carne va a prevalecer. Estamos alimentando la vida espiritual, hermanos, la vida en el Espíritu va a prevalecer. ¿Muere espiritualmente un cristiano cuando peca? Esa pregunta, hermanos, quedó en el aire. ¿Muere espiritualmente un cristiano cuando peca? Ya hemos escuchado a través de los hermanos que nos han antecedido y hemos comprendido, hermanos, de que definitivamente no, porque existe una sola muerte espiritual que hemos heredado a partir de nuestros padres, allá en el huerto. ¿Por qué es necesario recordar esta enseñanza que sabemos y que hemos practicado? Por muchas razones. Hermanos, hoy en día se levantan predicadores, inclusive de nuestras asambleas, enseñando de que la salvación se pierde, enseñando de que cuando el creyente peca, muere espiritualmente. ¿Será cierto eso, hermanos? Si eso fuera verdad, hermanos, sencillamente la realidad nuestra sería esta: un muerto hablándole o queriéndole enseñar a muchos cadáveres. Porque delante de Dios, hermanos, el día de hoy, ¿quién se puede considerar libre de pecado? Podremos decir el día de hoy, puro, en mente, en espíritu y en cuerpo delante del Señor. Nadie podemos decir eso. En la epístola a Santiago sencillamente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas cosas pudimos haber hecho hoy que no las hicimos? Delante de Dios estamos en pecado, hermanos. Esa sería nuestra realidad. En base a estas enseñanzas, lamentablemente, hermanos, los resultados trágicos han sido división dentro del pueblo del Señor.
Lo que estamos hablando en esta oportunidad no es sacado de la manga, no es sacado del capricho. No, hermanos, lo hemos visto, lo hemos experimentado y hemos visto la consecuencia que una herejía o una mala enseñanza dicha a través de una mala interpretación se da al pueblo. En la asamblea de Atlanta, Georgia, hermanos, el pueblo se dividió porque se levantaron unos predicadores enseñando que la salvación se pierde, enseñando de que cuando el creyente peca, muere nuevamente espiritualmente. Valga la redundancia. ¿Y saben qué es lo lamentable y lo triste? De que estos enseñadores, estos predicadores que se han levantado allí son hijos de ancianos. Asambleas de aquí, de Guatemala. Hermanos que fueron criados en sana doctrina. Oyeron a sus padres o a sus tíos predicar la sana doctrina. Y allá tergiversan la palabra de Dios. Esto no sucedió solamente en una asamblea, hermanos, allá en Atlanta, Georgia. Eso sucedió también en Ohio. El pueblo se dividió. Sucedió también en el estado de Tennessee, la ciudad de Chattanooga. El pueblo se dividió. Existe un gran problema en la asamblea allá en Minnesota. Y solo por mencionar algunos casos, pero si nos vamos a nuestro entorno, a nuestras asambleas, hermanos, eso lo estamos viviendo. El pueblo de Dios está sufriendo esas herejías. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Habrán nacido de nuevo como hemos escuchado? ¿O solamente son religiosos que conocen un poco de escritura y se animan a predicar? Hermanos, estas enseñanzas totalmente son contrarios a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia habla de que la sentencia recibida por haber desobedecido a Dios fue la muerte física y la muerte espiritual. Cuando la Escritura habla de muerte, hermanos, habla de separación, ¿no? Cada vez que la Escritura habla de muerte, se refiere a una separación. Cuando se da la muerte física, el alma, el espíritu se separa del cuerpo material, del cuerpo físico. Y nosotros nacimos muertos espiritualmente. Y esa muerte espiritual nos habla de que nacimos separados, destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre, hermanos, nace espiritualmente muerto. Pero cuando la persona es regenerada, cuando alguien viene en arrepentimiento y fe, creyéndole a Dios, creyéndole a su Hijo Jesucristo, la obra perfecta que Él completó en la cruz, esta persona es regenerada. Esta persona es vivificada. Recibimos una nueva vida en Cristo. Por eso escuchábamos en la mañana el pasaje de la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 1 cuando dice, y Él os dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué bendición, hermanos. Hemos sido vivificados todos en Cristo. Tenemos esa regeneración, esa nueva naturaleza operando en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos,
en la primera carta a los Corintios. El capítulo 15, ese gran capítulo que nos habla del orden de las resurrecciones. Allí en el versículo 22 dice una gran verdad, y primera a los Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren. Una gran realidad. Pero los que hemos creído en el Señor, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Ya disfrutamos de esa vida nueva. Ya disfrutamos de esa vida en el Espíritu. Claro que no a plenitud, hermanos, pero la iremos a gozar cuando seamos glorificados, cuando veamos cara a cara al Señor y le contemplemos tal como Él es. Muchos de nuestros hermanos ya tienen esa dicha, están con el Señor. Y nosotros ahí vamos en ese camino, ¿verdad, hermano? O nos lleva a la vejez o nos va a llevar una enfermedad, pero tenemos que partir para estar con Cristo, y la Escritura dice que es muchísimo mejor. Hermanos, lo que hemos recibido es el don de la vida. Por eso el Señor Jesucristo, Él dijo, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Él no dice, y yo les daré. Puede ser que si se portan bien, allá adelante yo los compense con vida. No. Él afirma y Él dice, y yo les doy vida eterna. Una promesa, y las promesas de Dios son inquebrantables, hermanos. Porque lo que Dios promete lo cumple al pie de la letra. Ni una sola de las promesas de Él van a quedar en el aire. Todas serán totalmente cumplidas, porque así es de fiel nuestro Dios. Oh, hermanos. Y la gran bendición es que nuestro Señor dijo, y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese pasaje nos habla, hermanos, que estamos en la mano del Hijo, en la mano del Padre, y nosotros estamos en medio. ¿Quién nos puede sacar de ese lugar de seguridad? ¿Quién nos puede sacar de ese lugar de seguridad? ¿Habrá alguien más poderoso que Dios? No lo hay. No lo hay, hermanos. Nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué precioso. La salvación que hemos recibido no es temporal, es eterna. No es condicionada, es incondicional la dádiva de Dios para nosotros. Es eterna, y esto es un hecho inalterable, nadie lo puede cambiar. Absolutamente nadie lo puede cambiar. Ahora, hermanos, como el creyente ya es salvo, puede pecar deliberadamente. Regresemos a ese punto. Como el creyente ya es salvo, nosotros podemos hacer antojadizamente lo que nos venga a la mente, a satisfacer con libertad todos los apetitos de la carne. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no? No, hermanos, la misma palabra del Señor nos dice. Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A santificación hemos llamado, hermanos, no a inmundicia. No a seguir revolcándonos en lo que antes nos placía, pero al final nos dio dolor, vergüenza. Y estuvimos cerca, hermanos, de perecer. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, leemos: así que amados, se está refiriendo Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros. Así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el llamado de Dios. El propósito de Él es que sus hijos ya no pequemos. Ese es el deseo de Él. Por eso, Dios, hablando a través del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. Hijitos, a nosotros. Ese es el deseo de la voluntad del corazón de Dios para nosotros, que no pequemos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino que los de todo el mundo, dice el pasaje en el versículo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya no somos llamados a tener una vida de pecado. Podemos pecar, hermanos, sí, pero somos contristados, somos redarguidos. Y nuestra nueva naturaleza ya no hace que estemos y nos sintamos bien ahí en esa vida pasada. Ya no, hermanos, la naturaleza que tenemos es una naturaleza pura, santa, que hemos recibido de Dios. ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar, pero no somos llamados a practicar, a seguir allí una semana, un mes. Tenemos nosotros la historia de que han habido creyentes que años completos, hermanos, años completos, desperdiciado toda una vida, todo un ministerio que pudo ser fructífero para la gloria del Señor, y no se hizo porque fueron vencidos. Qué terrible es esto, hermanos. Cuando un creyente peca, afronta por lo menos, hermanos, 3 consecuencias. Por lo menos, hay muchas más. La primera, sufrirá en esta vida las consecuencias de su pecado. El ejemplo, el rey David. Todos conocemos de la debilidad y el pecado grave que cometió el rey David con Betsabé. Cuando Dios le hizo juicio, le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. La espada nunca escaparía de su casa. Y vemos los resultados. Qué dolor, hermanos, que él tuvo que experimentar. Esas consecuencias de su pecado con sus mismos hijos. Y no estamos hablando de cosas sencillas, sencillamente que un hijo, hermanos, se rebeló en contra de él y hasta lo quería matar.
Y podemos mencionar muchas cosas más. La espada nunca se apartaría de su casa. Y Dios lo cumplió. El que cometió incesto, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, conocemos esa historia también. Pablo dice que el tal fue entregado a Satanás para sufrimiento de su carne. Tenía que afrontar las consecuencias de su grave pecado. Hemos dicho una y otra vez, hermanos, las consecuencias. A las mujeres se les enseña la fidelidad, el decoro, se les enseña la palabra del Señor. Podemos poner un ejemplo: si una hermana cae en fornicación, un grave pecado delante de Dios, y ella es redarguida y es llamada al arrepentimiento, y ella viene delante de Dios y suplica el perdón divino, Dios va a perdonar el pecado. Pero si ella concibió en el acto del pecado, hermanos, Dios perdonó el pecado, pero el estomaguito empieza a crecer. El estomaguito empieza a crecer. Ella va a tener que vivir con la consecuencia de su pecado toda su vida. ¿Cuántos hermanos están sufriendo las consecuencias de sus debilidades? Bueno, hermanos, otra consecuencia grave es que el creyente sufre pérdida de su recompensa. El creyente va a sufrir pérdida de su recompensa. En el pasaje, hermanos, a los Corintios, habla de la obra de cada uno de nosotros. Si esa obra, el fundamento fue madera, heno u hojarasca, se quemará, se sufrirá la pérdida porque no se hizo con la motivación para la gloria de Dios. Tal vez lo hicimos para una vanagloria, por quedar bien con alguien o por muchas razones más, pero menos para la gloria de Dios. Esa obra va a ser quemada. Por mucho que hayamos hecho, vamos a sufrir pérdida, hermanos. Estoy hablando de obra y estoy hablando de recompensa, no estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación. Hermanos, hay una amonestación y un llamado. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido apartados para la gloria de Dios, a una vida de santificación. Otra consecuencia del pecado en nosotros los creyentes: el pecado, hermanos, interrumpe la comunión con Dios. Interrumpe la comunión con Dios. Cuando hemos pecado, o sea, hemos transgredido la ley justa y santa de Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye, es contristado.
Y luego, hermanos, de tener ese gozo de la salvación, empiezan a venir dudas y temores a nuestra vida, porque nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. No perdemos la salvación, perdemos el gozo de nuestra salvación, perdemos la paz, perdemos la comunión que teníamos con Dios. Por eso encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, si andamos en luz como Él está en luz. Eso nos habla de comunión, ¿verdad, hermanos? Si andamos en luz como Él está en luz. ¿Qué tenemos que hacer, para andar en la luz? Vivir conforme a los preceptos de su Escritura. Porque aquí nos dice a nosotros qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero a veces tergiversamos, hacemos lo que no debemos de hacer y no hacemos lo que debemos de hacer. Hermanos, bendito nuestro Dios. Y vamos a hablar un poco de la obra consumada y perfecta del Señor Jesucristo. Ya mencioné el versículo de primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando dice, y repito, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Hermanos, ¿qué significaba el propiciatorio para el pueblo de Israel cuando era rociada con la sangre de aquella víctima inocente? Ese trono que era de juicio, hermanos, se convertía en un trono de gracia. Y el Señor Jesucristo es la propiciación, hermanos, para cada uno de nosotros. Esa obra consumada y perfecta perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Repito, la obra consumada y perfecta del Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hebreos 10, versículos 12 y el 14, ahí podemos leer y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, imagínense, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Para siempre, hermanos. Para siempre. Hermanos, cuando un hijo de Dios peca, debe de confesar su pecado. Somos llamados a confesar aquella ofensa que hicimos. Porque la Escritura nos enseña que primeramente pecamos en contra de Dios. Y luego en contra de nosotros mismos y en contra de nuestro prójimo. El creyente que ha pecado debe de confesar su pecado. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que todos los días tengamos un momento de confesión, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Porque a veces con un enojo destruimos.
El apóstol Juan en su primera carta dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué vamos a esconder un pecado que nos está dañando? Daña la comunión con Dios y nosotros. Daña nuestra vida, daña a nuestros seres queridos, daña a la iglesia. Son consecuencias terribles, hermanos, del pecado. Hermanos, vamos a ir concluyendo. Como hemos visto, el pecado genera varias consecuencias en la vida de nosotros los creyentes. No así la muerte espiritual, hermanos. No así la muerte espiritual. Porque esto, hermanos, sucedió una sola vez en el primer juicio que se dictó allá en el huerto del Edén. Aceptar la muerte espiritual en la vida del creyente que ha pecado hace sugerir muchas cosas. Por ejemplo, hace sugerir lo siguiente: la vida que el Señor nos ofrecía no sería eterna y, repito, sería condicional y perecedera. Pero Él nos dijo, y yo les doy vida eterna. Y hemos recibido la vida de Cristo, porque Él mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Hermanos, si fuera cierto la muerte espiritual del creyente, el creyente no tendría que pasar por el procedimiento de la disciplina, porque si murió espiritualmente, ¿para qué disciplinar a un muerto, por ejemplo? ¿Para qué disciplinar a un muerto? El tema de la disciplina no estaría en la Escritura. Puesto que la muerte espiritual, hermanos, ocurriría inmediatamente en el acto del pecado, como ocurrió a nuestros padres allá en el huerto, entonces quedaría sin efecto el arrepentimiento. ¿Para qué arrepentirnos si ya volvimos a morir espiritualmente por un pecado? Ahora, hermanos, muchos dicen y toman este pasaje de primera de Juan 5:16 para enseñar de que cuando el creyente peca, muere espiritualmente. Repito, la lectura primaria: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿De qué clase de muerte está hablando el pasaje aquí, mis hermanos? Al hacer una buena exégesis, al hacer un buen análisis, una buena interpretación de esta escritura, ustedes lo saben. ¿Será que el pasaje está hablando de muerte espiritual o de muerte física? Muerte física, hermanos. Muerte física. Y lo podemos leer en todo el contexto de los 5 capítulos de la primera de Juan y a lo largo de toda la escritura, si ustedes lo quieren. Hermanos, si existiera la muerte espiritual, quedaría excluida toda la posibilidad de restauración. Excluida totalmente toda posibilidad de restauración. Después de la muerte espiritual del creyente, únicamente quedaría la posibilidad posibilidad aparente de un nuevo arrepentimiento para salvación. Imagínense. Pero ¿qué dice la Escritura? Hebreos
Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos 6, en el versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué dice al principio? Porque esto es imposible, ¿verdad, hermanos? Porque esto es imposible. Una realidad, debido a que todos tenemos una lucha constante entre las dos naturalezas. No sería posible determinar en qué momento hemos muerto espiritualmente. Tal vez durmiendo, con un mal sueño. Tal vez de madrugada, tal vez al mediodía. ¿Cómo podríamos establecer la muerte espiritual si hemos pecado? Sería imposible. Sería imposible, hermanos. Y lo aclara el escritor de la carta a los Hebreos. Bíblicamente no encontramos la palabra rejustificación. En ningún lugar de la Escritura van a encontrar ustedes, yo no lo he encontrado, la palabra rejustificación. La palabra justificación sí y muchas veces. El creyente, mis hermanos, todos una sola vez fuimos justificados. ¿Qué quiere decir con que fuimos justificados? Sencillamente, hermanos, que en el tribunal de Dios, en la corte celestial, fuimos juzgados a través del sacrificio redentor del Señor Jesucristo. Y los que venimos a Él en arrepentimiento y fe, hemos sido declarados absueltos, no culpables, absueltos, porque ya alguien pagó la culpa de nuestro pecado. Escuchamos el hecho de la imputación y eso fue lo que se logró allí. A nosotros nos fue imputada la justicia del Señor Jesucristo y Dios ahora nos ve como que si nosotros hemos cumplido la justicia, porque el Señor cumplió la justicia de Dios por nosotros. El hecho triste es que a Él le fueron imputados todos nuestros pecados. Él llevó sobre el madero de la cruz todos nuestros pecados. Pero ahí se dio la justificación. Hermanos, para culminar, esta cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, como hemos explicado y hemos escuchado a lo largo de este estudio, no se refiere a una muerte espiritual, sino que a la muerte física de un creyente que ha pecado. Un creyente que persiste en pecar, sobre el cual Dios ya determinó esta clase de disciplina divina para él. Se lo va a llevar antes de que siga vituperando el nombre de Cristo. Se lo va a llevar antes de tiempo. Se lo va a llevar para que no siga dando mal testimonio. Esa es una disciplina divina. A esto se refiere este pasaje. Y hermanos, hemos leído este pasaje. Y en el versículo 17 de Primera de Juan capítulo 5, como leímos al principio, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
Los que hemos nacido de Dios somos llamados a no practicar el pecado. ¿Podemos pecar? Sí, podemos cometer algún pecado, pero no somos llamados a estar allí practicando el pecado como lo hacíamos en el pasado. Venimos a Él reconociendo nuestro pecado, nuestra culpa, lo confesamos y alcanzamos misericordia, hermanos. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Hermanos, yo sé que estos temas son muy amplios. En 40 minutos no alcanza para dar una explicación un poco más amplia, pero pido al Señor que lo que hemos logrado ver sea sencillo y que lo digiramos y lo pongamos en práctica para la gloria de nuestro Señor. Que Él nos siga bendiciendo. Amén.